Y justamente lo que queremos arrancar preguntándole a Gil Carbó, para que nos refresque, es básicamente qué le preguntó el fiscal Picardi y usted qué le contó, Gil Carbó. Mira, Mariano, si no te enojas que te cambie un poco el orden, yo quiero contar lo que me pasó antes de que me haga la pregunta Picardi. Porque en el momento en que la audiencia se realizaba por Zoom, ¿no? Yo no escucho con eco, ¿vos me escuchás con eco? Escuchamos bien de acá y cualquier cosa vamos a estar perfecto, en la a mí no me técnica. molesta mi eco, lo que importa es que me escuches bien. Estamos perfecto. Bueno, en el momento, esta audiencia era por Zoom, entonces yo tenía que buscar el link en el mail. En el momento, la hora de la audiencia, cuando yo abro mi mail para buscar el link, me notificaron la elevación a juicio. O sea, que habré llegado unos minutos antes. Esto que realmente fue como un apriete, es como un apriete mafioso. Es como recordarme que tienen poder, que pueden seguir ejerciendo violencia contra mí y que continúan manipulando. A ver, algunos Carlos, sectores de la justicia. Vamos a hacer algo, porque los oyentes, algunos probablemente no estén al tanto exactamente de lo que sucedió en simultáneo con esta declaración, y viene a cuento, es muy importante abordarlo. Lo que sucedió básicamente es que a usted le notificaron que se elevaba a juicio oral y público una causa que empezó a sustanciarse cuando usted era Procuradora General de la Nación y que tomó un impulso muy fuerte en el último tiempo, que tiene que ver con la compra de un edificio para la Procuración donde usted, en teoría, beneficiaba a su ex marido. No lo tengo tan presente, pero a grandes rasgos era eso. Ahora, la pregunta que yo le hago relacionado con eso, así establecemos bien la cronología. Es prácticamente imposible pensar que fue una gran casualidad que usted se hubiera noticiado, que a usted la hubieran noticiado de la elevación a juicio en el momento mismo en el que estaba prestando declaración testimonial. No, en absoluto. Fue antes. O sea, fue minutos antes, o sea, porque la resolución se notifica esa mañana a mi abogado y él me la envía inmediatamente, como hacen los abogados, por lo menos él, y la encuentro ahí antes de declarar, tuvo conocimiento. No pude leer los fundamentos, apenas tiré al final y vi que me elevaban a juicio por esa causa que usted menciona, y que fue una de las, digamos, de las herramientas que se usaron para obtener mi renuncia en el marco de otras, de distinto tipo de persecuciones articuladas, planificadas, que se hicieron desde que inició el gobierno de Mauricio Macri, desde la campaña electoral de Mauricio Macri. Verdaderamente no es una casualidad, no puedo pensarlo así. Se sabía perfectamente que yo iba a declarar en una causa que tenía que ver con una mesa judicial a la que se le imputa haber manipulado esos violines de la justicia que ellos pueden manejar, y se me estaba mostrando que podía seguirlo haciendo y que tuviera cuidado con lo que iba a decir. Es decir, para usted no caben dudas, entonces esto fue deliberado. ¿Y de quién depende esa comunicación, digamos? Porque hay que tener una cierta logística, ¿no? Para hacer coincidir una determinada decisión, que esto llegue en tiempo y forma y a usted se pueda anoticiar de esto poco antes de tener que declarar respecto justamente de las presiones hacia el Poder Judicial. No, la elevación la resuelve y la notifica al juez Ercolini. Correcto. Podemos avanzar entonces ya con la declaración propiamente dicha, Gil Carbó, porque, bueno, usted relató algunos de los episodios donde, al igual que otros camaristas, mencionábamos el caso de Figueroa, pero en la misma causa declararon, y hablaron también en este programa en su momento, Luis Raffaguelli, declararon camaristas laborales, Marcela Pérez Pardo del Fuero Civil, Martina Forns, jueza federal. ¿Cuál fue el nudo de lo que usted contó al fiscal Picardi? Bueno, a mí el fiscal me preguntó si yo había sido perseguida por autoridades políticas o judiciales, algo así fue la pregunta, y yo ahí empecé a hablar como 1 hora y media, porque tenía mucho para contar.
porque fueron años de persecución, y de persecución que iba escalando niveles de violencia. Y el máximo nivel de violencia fue involucrar a mis hijas. Había que obtener mi renuncia a toda costa. Empezó como una persecución política y mediática, pública, en manos de quien era en ese momento el candidato a la presidencia, Mauricio Macri, que ya él y un coro de funcionarios salían en los medios antes de asumir, diciendo que si ellos ganaban las elecciones, yo me iba a tener que renunciar. Pero desde Carrió, Laura Alonso, no sé, quienes después fueron ministros, era un colo, con lo cual verdaderamente ya se estaba mostrando que había un plan en el cual era importante tener, digamos, el manejo de organismos que son estratégicos en el sistema judicial, como es el Ministerio Público Fiscal, digamos, por lo menos la cabeza de ese organismo, que al menos no fuera yo la cabeza de ese organismo, y poder conformar el ejercicio del gobierno autoritario que vino después. Autoritario digo porque se destacó por la persecución política a los opositores, mientras desde el punto de vista económico se establecían políticas que pauperizaban a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas, con una alza desmedida de las tarifas públicas, mientras a su vez proliferaban los negocios propios y de amigos. Y bueno, cuando uno es algo como que el empobrecimiento de un pueblo y la violencia vienen siempre asociados, porque es la única manera de ejercer el control social. Y esto es, digamos, lo que se buscaba. Doctora, uno de los aspectos de su declaración que a los que pudimos acceder, que me llamó la atención, es que usted dijera que la presión había arrancado incluso antes de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia. ¿Qué pasaba entre Mauricio Macri y usted para que, según su perspectiva, él quisiera desplazarla? Bueno, en realidad había dos factores. Esto que yo le cuento que respondía, digamos, a un plan de gobierno que ya se tenía en mente, que tenía que ver con ejercer la coacción estatal contra opositores a través de la justicia, y el otro que Macri tenía en claro que yo no iba a ser una persona que fuera funcional a eso, porque me conocía desde que yo era fiscal general de la Cámara Comercial, por el año, creo, 2009, si no me equivoco, años más, años menos, durante el gobierno mientras Macri era jefe de gobierno de la ciudad, se dictó una ley que pretende crear una Inspección General de Justicia porteña. La Inspección General de Justicia, para explicar a todos, es el registro de las sociedades, donde se registra quiénes son los responsables de las autoridades societarias, se registran los balances, pero además es algo muy importante, que es regular cuál es la clase de información que se tiene que proporcionar. Y esa información es fundamental para la transparencia y, por supuesto, para la responsabilidad ante terceros. Digamos, lo contrario de esa responsabilidad es el libre uso de las sociedades offshore, que pueden ser papeles sellados donde aparece nada más que un representante, que muchas veces es indigente, que se realizan, digamos, de manera masiva, hay miles, se crean paraísos fiscales, y hay estudios jurídicos que se dedican a esto, como fue el famoso caso del estudio Mossack Fonseca, el caso Panama Papers, donde ahí la gente pudo empezar a entender el daño que causa esta clase de sociedades que son utilizadas para violar todo tipo de leyes, empezando por
las tributarias, por las responsabilidades fiscales. Cuando yo veo que se quiere crear una institución de justicia porteña, mientras eso no estaba permitido expresamente por la Constitución, que remitía una ley que dividía, que decía qué organismos iban a pasar a las ciudades a partir de la reforma del 94, cuando se le da cierta autonomía administrativa a la ciudad de Buenos Aires. Esa ley, conocida como la ley Cafiero, decía expresamente: la Inspección General de Justicia permanecerá en el ámbito nacional. Porque, como le explico, esa información estratégica tiene que ver con muchos aspectos. Y, sin embargo, sale la ley y yo veía venir que se iba a crear un registro societario que iba a estar en las mismas jurisdicciones, en la misma jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, donde la gente no iba a saber, o supuestamente iba a elegir, porque así se promocionaba, en qué registro la inscribía su sociedad, y se hace anunciada como un registro más beneficioso para las sociedades, lo que implica que es más perjudicial para los terceros. Y por eso tuvo una medida cautelar, inició una acción colectiva como fiscal, porque esto era algo que perjudicaba el interés general de la sociedad, que es lo que demanda cuidar la Constitución, para evitar un caos jurídico. Obtengo una medida cautelar que frustra la creación de ese registro porteño que tanto le interesaba a Macri hasta el día de hoy, porque ni siquiera en su gobierno pudo encontrar a alguien. Pongo otros jueces que hagan muchas cosas, pero que no se revoquen esa medida, porque verdaderamente es algo tan claramente legal e inconstitucional que no convenció a nadie. Entonces Macri sabía cuál era mi forma de actuar, que tenían claro todo lo que tiene que ver con el fraude económico, que tenían claro que se creaba ese registro para crear un paraíso fiscal en Buenos Aires que favorezca a una élite empresarial que luego realiza negocios sin indicar, porque lo permiten estas sociedades es ocultar al beneficiario al que recibe las ganancias, ¿no? Y bueno, eso fue lo que ya le daba la pauta de lo que podía esperar de mí si yo tenía que dictaminar en algún momento, y aparte que implicaba también una señal política fuerte, ¿no? Dentro del Ministerio Público de Disciplinamiento para el resto de los fiscales que se le ocurrieran denunciar algún negocio ilegítimo propio, y que lo tenemos en claro por el caso Correo, intento en total conflicto de intereses de hacer un arreglo donde estaba de los dos lados del mostrador, ¿no? Como presidente, como autoridad máxima del Poder Ejecutivo y como empresa familiar, ¿no? Que arreglaban pagarle a los acreedores, al acreedor Estado, cifras irrisorias, y se encontró como una fiscal como Boquín que llevó adelante la denuncia sin importar el clima de presiones que había, sobre todo en el sistema judicial. Gil, perdón, me quedé con una frase de la respuesta. Si no anoté mal, usted dijo: Macri quería crear un paraíso fiscal en Buenos Aires. Sí. Por el escándalo Panama Papers supimos después que el usuario